El concepto del purgatorio es complejo, a menudo envuelto en misterio y malentendidos. Se cree que es un estado intermedio después de la muerte, donde las almas que aún no están lo suficientemente purificadas para el cielo, se someten a un proceso de purificación de los pecados veniales. Esta creencia tiene sus raíces en culturas antiguas, con variaciones de una purificación en el más allá que existen en la filosofía griega y las tradiciones judías. Sin embargo, la doctrina completamente desarrollada del purgatorio, tal como la conocemos, surgió más tarde en la historia cristiana. El desarrollo de la doctrina del purgatorio estuvo influenciado por varios factores, incluidas ideas filosóficas sobre el viaje del alma después de la muerte e interpretaciones de los escritos de los primeros padres de la Iglesia. El concepto de purgatorio ganó una atracción significativa durante la Edad Media, convirtiéndose en un principio central de la teología católica. Sin embargo, la Reforma trajo consigo desafíos significativos a la doctrina del purgatorio. Los reformadores protestantes cuestionaron su base bíblica y argumentaron que contradecía la suficiencia del sacrificio de Cristo por la expiación de los pecados. La comprensión del purgatorio por parte de la Iglesia Católica evolucionó a lo largo de los siglos, moldeada por discusiones teológicas, interpretaciones de las Escrituras y prácticas en evolución. Los primeros padres de la Iglesia, aunque no usaron el término purgatorio específicamente, expresaron creencias en un proceso de purificación post-mortem para algunas almas. En la Edad Media, el purgatorio se había convertido en un concepto bien establecido dentro del catolicismo. Se creía que las oraciones, las indulgencias y las buenas obras ofrecidas por los vivos podían aliviar el sufrimiento de las almas en el purgatorio y acelerar su entrada al cielo. El Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, afirmó formalmente la doctrina del purgatorio en respuesta a los desafíos protestantes. A pesar de su firme establecimiento dentro del dogma católico, el concepto de purgatorio continúa siendo un tema de discusión y debate teológico. Algunos enfatizan la naturaleza misericordiosa de la justicia de Dios, mientras que otros se enfocan en el poder transformador del amor de Dios para purificar las almas. La Biblia ofrece un mensaje claro y consistente con respecto al pecado y el perdón. Enseña que todos los humanos nacen en pecado, heredando las consecuencias de la desobediencia de Adán. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, proveyó una manera para que nos reconciliemos con Él a través de Jesucristo. Romanos 5:8 proclama: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio, recibimos perdón por nuestros pecados, y somos hechos justos ante Dios. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra esperanza del cielo descansa enteramente en la obra terminada de Cristo en la cruz, no en ningún supuesto proceso de purificación post-mortem. Destinos eternos. El cielo y el infierno según las Escrituras. La Biblia presenta dos destinos eternos distintos para la humanidad: el cielo y el infierno. El cielo se describe como un lugar de belleza, gozo y comunión con Dios inimaginables. Es la morada eterna de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, pinta una vívida imagen del cielo. Él enjugará de sus ojos toda lágrima. El infierno, por otro lado, es un lugar de separación eterna de la presencia y el amor de Dios. Está reservado para Satanás y sus ángeles, así como para aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios a través de Cristo. La Biblia no apoya la noción de un estado intermedio como el purgatorio. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Purificación, una realidad presente, no un proceso póstumo. Si bien la Biblia no apoya la idea del purgatorio como un proceso de purificación post-mortem, sí enfatiza la importancia de la santificación en la vida de un creyente. La santificación es el proceso continuo de ser apartado para los propósitos de Dios,
y volverse más como Cristo en nuestros pensamientos, palabras y acciones. El Espíritu Santo juega un papel vital en nuestra santificación, empoderándonos para vencer el pecado y vivir en obediencia a Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia enseña que la purificación del pecado es una realidad presente para los creyentes, no algo que tengamos que esperar después de la muerte. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El concepto de purgatorio socava la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La suficiencia del sacrificio de Cristo, la fe como piedra angular de la salvación. La Biblia declara inequívocamente la suficiencia del sacrificio de Cristo para la expiación de nuestros pecados. Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio supremo y completo, pagando la pena por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sugerir que se necesita más purificación después de la muerte, ya sea a través del purgatorio o cualquier otro medio, es disminuir el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo. Nuestra salvación descansa únicamente en la obra terminada de Cristo, recibida por fe. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, nos recuerdan: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es a través del sacrificio de Cristo, y solo de su sacrificio, que somos hechos justos ante Dios y se nos concede la vida eterna.